Mónica Pacheco, quien es compañera de esta institución del IEMS. Ella estudió física en la UNAM y también hizo su maestría en enseñanza de la física en el CICATA, del Instituto, o no sé si para IPN o al Simvestab, el CICATA, pero del Politécnico. Y entonces, pues ella ha sido a estos temas de reconocer y visibilizar el trabajo que científicas han hecho a lo largo de la historia de la ciencia. Y por eso, pues, trae una charla de la cual yo creo que va a estar muy interesante porque entre comidas nos ha platicado un poquito de ella. Entonces, pues, si les dejo adelante, Mónica, tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias por haberse conectado y pues tengo la sospecha de que me va a costar trabajo abarcar todo lo que me propuse, porque sí es un montón de información que quiero compartir, pero ¿ya se oye? Ah, bueno, aquí es que tengo un relajo con la compu, pero bueno, pues ojalá que no tengamos más problemas, pero bueno, lo que les comentaba es que tengo muchísima información sobre este personaje, Mileva Marić-Rusić, que voluntariamente decidí no ponerle el apellido Einstein, como en muchos lugares se le reconoce, y que ella misma incluso decidió preservar este nombre, pues por el reconocimiento que se le otorgaba. Pero bueno, vamos a comenzar justo pues con esta introducción, que lo que les quiero comentar pues es que todo este interés por hablar de Mileva surgió de la recomendación de mi amiga Nayeli Hernández, la doctora Nayeli Hernández, que me compartió la idea de leer este libro, Mileva Einstein, Teoría de la Tristeza, de Slavenka Drakulic, que se publicó en 2024 y que es una obra de ficción que combina sucesos reales con sucesos históricos. Entonces es un buen ejercicio, creo, para quienes estén interesados en vincularse con la historia de la física desde una perspectiva literaria y, bueno, creo que también con mucho melodrama. Aquí, para empezar a hablar de Mileva, es irremediable que platiquemos un poquitito del personaje con quien se casó, Albert Einstein, porque en esta lectura de Slavenka Drakulic, pues resulta que nos inicia presentando a esta cara desconocida de Einstein, un hombre manipulador, egoísta, controlador, quien en algún momento, como les espero contar más adelante, decidió separarse de Mileva después de una relación de 14 años, con un escrito que se le ha dado a conocer como las condiciones, que son estas que les presento del lado derecho, que se las pienso leer rápidamente. Entonces, estas condiciones se las propuso cuando quería separarse de ella. Entonces, se las hizo llegar, no se las dio directamente, se las hizo llegar a través de su amigo Fritz Haber, y dice: te vas a ocupar, 1, de que mis trajes, ropa interior y sábanas estén limpios. 2, de que reciba 3 comidas diarias en mi habitación. 3, de que mi dormitorio y estudio estén limpios y especialmente de que mi escritorio lo utilice solo yo. B, te abstendrás de cualquier relación conmigo, salvo que sea necesario por motivos sociales. En especial, renunciarás a 1, que yo pase tiempo contigo. 2, los viajes juntos. C, al tratar conmigo cumplirás estas reglas. 1, no esperarás de mí ninguna intimidad ni me la reprocharás de ninguna forma. 2, si lo exijo, dejarás de dirigirte a mí. 3, si lo exijo, saldrás de mi dormitorio o estudio enseguida y sin protestar. No me harás de menos frente a nuestros hijos, sea con tus palabras o tu comportamiento. Entonces, este es como el texto con el que prácticamente inicia el texto de Drakulic, y por supuesto, pues para algunos de los lectores, pues nos causa un remolino de emociones, principalmente mucho coraje, ya me lo había advertido mi amiga, y
Y es bastante dramático el comienzo y creo que tiene mucho que ver con parte de su historia, no la podemos aislar irremediablemente. Pero bueno, el propósito de mi trabajo en esta ocasión pues es presentarles una perspectiva un poco diferente de lo que hizo Draculich. Tuve que profundizar en otras fuentes porque pues como les decía, la novela de Draculich pues es eso, ficción combinado con historia, pero pues había muchas cosas que necesitaba aclarar. Entonces pues tuve que hacer una revisión rápida de diferentes documentos. Entonces esta plática ya como tal decidí llamarla Mileva Draculic, perdón, Mileva Maric Rusic, Mujer entre Mundos, porque es un personaje que se encuentra entre diferentes, eh, pues en muchos diferentes mundos, tanto por su contexto histórico, porque pues nació en el siglo XIX, porque vivió en los principios del siglo XX, vivió dentro de la academia, fuera de la academia, como muchas esferas que se combinan en este personaje. Entonces, y bueno, como les tengo que comentar, que mi intención es hablarles desde una perspectiva un tanto científica, porque ese era el papel de Mileva, su interés era la ciencia, pero para hablar de ella, pues hay que abordar las fuentes históricas, también es de limitar la emocionalidad, cómo puede surgir. Entonces, ejercicio de personalidad irá a sin olvidar que las creaciones Mónica, perdón, Mónica. Que la historia es un hecho o que y a veces olvidamos que hay pues diferentes perspectivas, incluso ocultamientos que sigo conectada porque me parece que no. Hola, Mónica, ¿me escuchas? No. ¿No me escuchas? Ay, voy a... ¿Yo te escucho bien, Mónica? Sí, bueno, Sí, es que aquí me apareció un mensaje de que no tenía internet. Quizás si Bueno. quitas tu video, tu cámara, la apagas. Ah, ok, sí. Para escucharte mejor. Adelante. Entonces, que la historia. Entonces, es un intento por echar diferentes perspectivas de género, incluso la clase, para dar la situación de Mileva, de una manera intentar no caer en estos sesgos, en este reduccionismo que a veces simplifica al personaje a simplemente una compañera de Einstein. Y bueno, aquí a la izquierda les incluí un fragmento de un documento que escribió la escritora Cristina Rivera Garza hace unos meses, en que pues habla de cómo es nuestra perspectiva de la historia, ¿no? Y cómo podemos, de alguna manera, y mejor lo leo, dice, podríamos apelar al registro de los hechos, ya sea en forma análoga o digital, mientras desatamos una forma de especulación capaz de cuestionar y subvertir a la ficción oficialista. Entonces, este planteamiento tiene mucho que ver porque Einstein, al haber obtenido tanto prestigio en términos científicos y bueno, también en otros por su activismo en el sionismo, en la defensa del pueblo de Israel y incluso en supuestas intervenciones pacifistas en la Segunda Guerra Mundial, pues un personaje, una personalidad que tiene muchos reflexores encima. Entonces, estas condiciones de las que hablábamos, que leíamos en la diapositiva anterior, pero también su papel en la vida de Mileva, pues ha sido poco explorado. Apenas se publicaron las cartas de amor entre ellos en 1987 y aún así un comité no recuerdo ahorita el nombre, pero hay un comité que decía esta información no se puede publicar porque pues afectaría la percepción de este personaje. Pero bueno, pues más o menos con esa introducción
poco enredada, creo, pero es un poco la ilusión que da poder llegar a este momento de hablarles de estas cosas que de verdad me tienen también muy, muy interesada. Entonces, bueno, pues les platico un poco de lo que he aprendido en estos tiempos. Primero empezamos hablando de los orígenes y de los horizontes de Mileva. Entonces, ella nació en 1875 en la provincia de Titel, una provincia del entonces Imperio Austrohúngaro, que hoy, bueno, actualmente se encuentra en la República de Serbia. Ella fue la mayor de 3 hermanos, la hija mayor durante 8 años en un matrimonio pues que tenía una buena situación económica. Esto es importante mencionarlo porque gracias a esta situación económica o estas ventajas, pues pudo acceder a la educación, como veremos, en diferentes lugares de Europa. Ella nació con una afectación congénita en la cadera que le provocó cojera durante toda su vida y eso pues tuvo la única manera de remediarlo fue utilizando zapatos ortopédicos, lo que pues desde su infancia le causó algunos problemas como veremos más adelante. Pero la parte linda era que se identificó mucho con su padre, ¿no? O su padre le dedicó mucha atención, la hizo aficionada a la lectura, aunque su lengua nativa era el serbio, su padre desde muy joven la enseñó alemán, también fue instruida en la música, en la tamburiza, es un instrumento de esa zona, el piano. También cantaba, interesaba la poesía épica y las matemáticas, al parecer esto pues por esta atención que le prestaba a su papá. Entonces sabía hacer muchos cálculos básicos aún desde antes de entrar a la primaria. Pero como les decía, Mónica, algunas de la historia de Mileva pues, está Mónica, ¿me escuchas? vinculada a diferentes formas de discriminación. La primera, como ya le sugería, es que desde la infancia tuvo o sufrió diferentes tipos de agresiones por parte de los niños y las niñas en sus escuelas. Y esto también, pues más tarde, como diría en la biografía de Milan Tijevich, Radmila, se manifestaría en una falta de atractivo para los hombres. Draculich, que ya habíamos mencionado, dice que esta condición hizo al padre de Mileva, Milos, pensar que no iba a tener un futuro como las demás mujeres. Sí. No notamos que cambie la diapositiva. Oh, sí. Entonces, ¿me conecto en tu compu o no? O volvemos a empezar porque me tengo remedio. Mónica, ya le comenté que no notamos cambios en la presentación. Ahorita vamos a ver Sí, si lo... bueno, ya escucharon que no me gusta mi exposición. Entonces, ahí pueden ver la diapositiva de Mileva o no. Se quedó en la de Mujer entre Mundos, que es creo la tercera. A ver. Me voy a salir.
Eh, ya podemos ver la presentación. Y si no tienes, yo no te escucho por aquí, por el audio, no, sí, nadie escucha la presentación, nadie escucha tu micrófono, aunque ya vemos la presentación. A ver si, permítanos unos minutos, vamos a ver si aquí podemos resolverlo desde mi compu también. Ah, sí, pero a lo mejor en tu compu, ¿no? Abre el Canva. Sí, gracias. Estamos resolviéndolo, permítanme unos minutos, los tengo por acá. Acá. A ver, pues, esta cosa no puedo cerrar el micrófono. Entonces, eh, ¿no te sale? ¿No te sale? No, sí, sí, no me atrasas con tanto. Sí, está enloquecida. Ponerla en PDF.
Seguramente están arreglando el asunto de la computadora, entonces unos minutitos más de paciencia, por favor. ¿Se escucha? Pues aquí parece. Sí, un poco, vuelve a hacer el intento, por favor. Hola, hola. Sí, sí se te escucha bien. Sí, gracias. Ay, bueno, pues muy atropellado esto, pero creo que ya lo voy a lograr, espero. Me decía Ulises que ya no se había cambiado la diapositiva después de esta donde les decía que era un ejercicio pues de revisión histórica, ¿no? De Mileva desde diferentes perspectivas. Entonces, ahora déjenme acá. Cambio. Eso me pasa por no compartirla a Ulises como me dijo. Ay, ¿dónde le cambió? A ver, ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Entonces, bueno, pues les comentaba esto, nada más de los orígenes y horizontes de Mileva, solo esta imagen rápida de que ella era originaria de actualmente hoy Serbia. Ahí nació, fue la mayor de 3 hermanos, de un matrimonio acomodado. Tuvo este problema en la cadera, que pues más tarde le traería problemas, pero por lo menos en su infancia tuvo buenos momentos ligados a su padre, quien la hizo aficionada a la lectura en alemán, la música, la poesía épica y las matemáticas. Y, en cuanto a la discriminación que les comentaba, pues era eso, ¿no? Este padecimiento en la cadera, pues le hizo usar zapato ortopédico toda la vida y pues eso la hizo desde joven padecer ciertas formas de discriminación, específicamente por esto. Eso al parecer también se consideraba pues un defecto, ¿no? Que la haría menos atractiva para los hombres. Esto le hizo pensar, o eso interpreta Draculich, que su padre Milos, pues sospechaba que esta condición no le permitiría tener un futuro como a las demás mujeres en esta idea de que las mujeres pues solo pueden casarse y tener hijos. También tuvo problemas porque pues era una mujer además bajita, hay quienes la consideraban fea. Su origen eslavo, para cuando migró a Europa, pues ese también fue un problema que padeció en diferentes momentos. Y ya cuando se relacionó con Einstein, pues tuvo y sufrió discriminación, particularmente por la mamá de él, Pauline Koch, porque pues no le gustaba que fuera mayor, 4 años mayor que él. También el mismo Einstein más adelante la recriminaría en muchas ocasiones al acusarla de tener defectos genéticos que heredaría a sus hijos y pues otras formas de discriminación que pues ahí van también revelando pues la personalidad contradictoria, ¿no? de Einstein, que como judío sufrió mucha discriminación, pero pues él mismo mantenía o profesaba los mismos errores. También hay que recordar, pues por eso decíamos que era una mujer entre siglos, que a finales del siglo XIX las mujeres no tenían los mismos derechos civiles que los hombres, en particular pues no tenían derecho al voto y en el caso de Mileva pues es muy importante resaltar que no eran aceptadas en todas las escuelas superiores, basados principalmente en prejuicios sexistas, como pensar que no contaban con las capacidades intelectuales, ¿no? Para realizar este tipo de estudios. También en otras esferas, por ejemplo, por ahí se dice que su propia madre pensaba que si ella a lo largo de su juventud desarrolló una ambición intelectual, pues esta era una característica que no era
deseada, pues una educación excesiva podía convertirse en un obstáculo para el matrimonio. Y aquí pues este comentario medio sarcástico, ¿no? Pensando que esto pues no tiene ningún parecido con la actualidad. Pues en esta tablita les hice un resumen de los estudios que realizó Mileva entre 1886 y 1894, donde pues se puede destacar que, por ejemplo, al ver en la columna de las localidades, pues Mileva desde muy joven se estuvo trasladando en diferentes lugares, tanto de Serbia como de Croacia. A veces era por cuestiones del trabajo de su padre, pero en otras ocasiones era porque ella buscaba estudiar en una escuela donde tuviera mayor calidad académica. En particular, la última en la que estudió entre 1892 y 1894 en la Escuela Real de Zagreb, pues se destaca que fue la primera mujer que consiguió un permiso, porque tuvo que solicitar un permiso, lo que la convirtió en la primera mujer en estudiar el bachillerato en todo el imperio austrohúngaro. En esta escuela también se encontraría con otra amiga, Rujica, no recuerdo qué, se me fue el nombre ahorita, pero ella también coincidió en esta escuela y con ella pues también pudo desarrollar esta especie de independencia, ¿no? O el intento de buscar independizarse a partir de la formación académica. Y en estos traslados a través de diferentes lugares de Europa, pues llegó el momento en que tenía que estudiar o decidió estudiar la escuela superior. Para ello se trasladó a Suiza. Y esta imagen es una postal que le envió a su padrino y supervisor académico, cuyo nombre no voy a pronunciar porque ya olvidé cómo se pronuncia en su lengua original, pero pues aquí lo que destaco era que Mileva quedó fascinada por esta ciudad, Zúrich, en donde pasó prácticamente la mayor parte de su vida. De hecho, decidió residir ahí hasta el fin de sus días, y llama la atención pues que era una ciudad que estaba en vías de modernización, que era un oasis liberal en donde se reunieron personajes tan célebres como James Joyce, Carl Jung, Vladimir Ilich Lenin y la misma Rosa Luxemburg. Como parte de la transición para llegar a la formación superior, en realidad tuvo que cursar en la Escuela Preparatoria de Mujeres. Ahí cursó los últimos semestres, y en la imagen que está aquí a la derecha les incluí las 26 horas de clase que eligió tomar para cerrar su formación académica. Como se puede ver, estudió matemáticas, física, latín, geometría analítica, fisiología, alemán, francés, historia, canto y taquigrafía. También dejó de lado, ¿no?, asignaturas como metodología y pedagogía, porque ella consideraba que no le iban a servir para su educación superior, dado que ella tenía pues interés por estudiar ciencias, en particular física. Ya para acceder a la educación superior, en 1896 tuvo que trasladarse a Berna para hacer el examen que le permitiría obtener su certificado, llamado Matura, y al parecer, a solicitud de su padre, ¿no?, por el miedo a que no pudiera realizar sus estudios superiores, pues le sugirió que se inscribiera en la Facultad de Medicina, en la Escuela Federal de Medicina de Berna, en donde fue aceptada, pero al mismo tiempo presentó su examen y lo aprobó para entrar a la escuela a la que originalmente quería acceder, que era la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Aquí podemos destacar que Mileva tuvo desde muy joven, por su formación en casa y bueno, por su disciplina y dedicación, siempre mantuvo un alto rendimiento académico. Y pues este detalle que me parece importante, por ahí unos autores mencionan que
que Mileva nunca dejó de preocuparse por estar a la altura de las circunstancias, porque en particular en su transición a la educación superior, pues era un desafío, ¿no? La transición del bachillerato a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que más tarde se llamaría o se representaría con las siglas ETH. Esto pues sirve para nuestros estudiantes también, ¿no? Recordar que normalmente siempre hay como un salto entre la educación media superior y los estudios universitarios. Ya una vez que ingresó a la Escuela Politécnica Federal, pues hay algunos datos que pueden ser muy relevantes para reconocer qué tan comprometida estaba con su formación académica. Tenemos que fue la 5ª mujer matriculada en la Escuela Politécnica, fue la primera en estudiar en la sección 6A de la Escuela para Maestros de Física y Matemáticas, fue una de las 20 mujeres que estudiaban Ciencias Naturales y Matemáticas en todas las universidades de Alemania y Suiza. Entonces, pues decidida, claro que estaba. Y bueno, ahí en particular, en octubre de 1896 se incorporó como la 5ª estudiante de la clase, en donde conoció al joven inquisitivo y rebelde Albert Einstein. Pero al parecer su vocación por la física no estaba del todo satisfecha, porque probablemente no tuvo los suficientes asignaturas de física. Entonces en algún momento, en 1897, decidió trasladarse a la ciudad de Heidelberg a estudiar en esta universidad, que era la más prestigiosa y antigua de Alemania. En esta universidad asistió a cursos, en particular del profesor Philipp Lenard, un físico experimental que más tarde ganaría el Premio Nobel de Física, y desarrolló interés por sus trabajos sobre la teoría cinética del calor en los gases. Este tema es relevante o está aquí destacado porque al parecer, pues ella fue quien le compartió el interés a Albert Einstein, ¿no? Y esto posteriormente daría como resultado parte de sus investigaciones sobre el movimiento browniano. También hay que destacar que aunque ella tenía todas las expectativas por hacer sus estudios, en esta universidad no estaba permitido matricular mujeres, de manera que tuvo que conformarse con ser estudiante oyente y pues finalmente decidió regresar a la Escuela Politécnica. Entonces, ante lo que pareciera una decisión precipitada y desinformada, ¿no?, de trasladarse a Heidelberg, donde pues se arriesgó a perder un semestre sin que la aceptaran en los estudios formalmente, entonces pues regresa a Zúrich, tuvo que redoblar esfuerzos para poder recuperarse, ¿no?, y alcanzar a sus compañeros de cursos. Sin embargo, pues aquí empezaron algunos problemas, ¿no?, porque eso hizo que se atrasara un poco, se sentía insegura y entonces la evaluación final decidió posponerla porque no se sentía suficientemente preparada, pero, como decíamos, su dedicación hizo que más tarde obtuviera su diploma del curso y básicamente dedicado a una labor autodidacta. También cuando volvió a Zúrich, regresó a una pensión en donde conoció a varias mujeres universitarias en diferentes áreas. Por ejemplo, se hizo amiga de Milana Bota, se reencontró con su amiga Ružika Dragic, y también conoció a Helen Kaufler, una compañera que estudiaba historia y que fue su amiga más cercana, incluso pues fue una amiga muy, muy cercana durante toda su vida. En su vida fuera de las aulas, pues gustaba de pues, la música, entonces asistía a conciertos, al teatro, excursionaba por el campo. Una descripción, porque normalmente la información que tenemos sobre Mileva pues son las descripciones que hacen otras personas o las cartas que se encontraron. Por ahí, en una carta de Milana Bota a su madre, mencionaba que Mileva le parecía ser una mujer muy inteligente, seria, silenciosa y de finos modales. Lo de los finos modales aquí lo destaco porque aparentemente
se diferenciaba mucho de Einstein, ¿no? Y eso incluso les traía a veces algunos problemas. Entre las habilidades propias de su género, ahí igual así como destacado por estas ideas de pronto reduccionistas, sabía tejer, bordar y coser. Esta última habilidad le permitió hacerse cargo de su vestuario, incluso del suyo y el de sus hijos más adelante. Y es que las características o la personalidad de Mileva sí son un tema muy relevante. Por ejemplo, en una investigación que hizo Ganis, ella se dedicó a clasificar, ¿no? A partir de las cartas que se contaban de Mileva y con las que intercambió con Einstein a lo largo de su vida, pues ella dividió en 5 categorías las características de Mileva en términos sociales, intelectuales, emocionales, mentales y pues psicológicos. Algunas de estas características pues están asociadas tradicionalmente al rol de la feminidad, por ejemplo, pues esta idea de que las mujeres deben ser corteses, simpáticas, ¿no? Para el público, consideradas, deben ser reservadas, ¿no? No siempre tienen que manifestarse públicamente, incluso a veces deben ser autonegarse, ¿no? En cierta medida para no opacar a los varones con los que se encontraban. Entonces, bueno, pues varias de estas características influyeron notablemente a lo largo de su vida y pues se van a ver reflejadas en algunas de los datos que les voy a seguir compartiendo. Y bueno, ya hemos mencionado varias veces la relación que tuvo con Albert Einstein. Entonces, pues ellos se conocieron básicamente pues al iniciar los cursos en 1896. Hubo cierta cercanía, pues el interés por las mismas materias, ¿no? Los intereses por la ciencia. Y al parecer, en un inicio, la relación era cautelosa por parte de Mileva y muy entusiasta por parte de Einstein. Esto, después de 3 años, intensificó la relación intelectual y derivó en una relación romántica entre ellos, muy, muy estrechamente ligada pues a los intereses en común y pues la convivencia en la escuela politécnica. Para Drakulich, esta relación realmente fue una fiebre amorosa que apenas duraría 4 años, como veremos a continuación. Pues bueno, ya después de estos 4 años de estudio, en 1900 finalizan los cursos, a principios de 1900, Mileva dedicaba parte de sus esfuerzos a elaborar el tema con el que obtendría su certificado de estudios y que podría transformarse en su tesis doctoral. Estos los realizó con el profesor Weber, quien impartía las clases de física teórica y experimental. Sin embargo, pues Mileva no obtuvo las evaluaciones adecuadas para obtener su certificado, al parecer porque reprobó el examen oral del profesor Minkowski, aquel de la métrica, que seguramente recordarán, y consiguió únicamente, como si eso fuera poca cosa, un certificado de conclusión por los 4 años de estudios, aunque pues también tenía la oportunidad de presentar su evaluación al año siguiente. Aquí en la imagen, que no puedo aumentar, pero son las actas de evaluación de los cursos, en donde se ven las calificaciones de los 5 cursos. Los 3 primeros son Erhard, Grossman y Holroth, son estudiantes de matemáticas, y Einstein y Maric eran los únicos estudiantes para la enseñanza de la física. Ellos cursaron materias de física teórica, física experimental, teoría de funciones, astronomía. Tenían que elaborar un trabajo escrito, y las 2 últimas columnas pues son la suma de las evaluaciones y la evaluación final. Si ustedes observan esta columna, pues todos los estudiantes de matemáticas obtuvieron evaluaciones superiores al valor 5, que era pues la evaluación aprobatoria. Albert Einstein obtuvo su certificado por un redondeo, ¿no? Así, esos redondeos que a veces se buscan, ¿no? Los estudiantes buscan para acceder, por ejemplo, a un diploma.
Y Mileva, pues, no obtuvo este certificado porque tuvo un promedio final de 4, donde sus más bajas notas, pues, fueron en el curso de teoría de funciones. ¿Cuáles son las causas por las que Mileva pudo haber fracasado en este primer intento por obtener su certificado? Pues una biógrafa, Asmodel, señala que un posible factor pudo haber sido que el profesor de teoría de funciones, Fiedler, que era miembro de la Academia Prusiana de Ciencias, consideraba que las mujeres no tenían lugar en las ciencias, mucho menos en física. Esto pues sería una discriminación de género. Por su parte, Milantijevich menciona que el jurado de evaluación haya sido formado únicamente por hombres, pues pudo haber intimidado a Mileva. Obviamente esto es una suposición. Por otro lado, tampoco se puede descartar que, o no se debe olvidar que el haber obtenido este fracaso, pues afectó su identidad, ¿no? A pesar de su decisión y de su disciplina, pues no fue suficiente para obtener su certificado, pero ella no perdió la intención y volvió a presentar esta evaluación más adelante. Por otro lado, también hubo distracciones o sufrió diferentes distracciones emocionales. Particularmente en esta época se enteró que la madre de Einstein, Pauline Koch, pues estaba muy alterada, ¿no? En realidad era bastante agresiva con ella porque le molestaba la relación que mantenía con su hijo, como ya habíamos dicho, tanto por su edad, por su apariencia y por su origen. Incluso pues mencionaba que su ambición académica pues tampoco le convenía porque Einstein necesitaba que cuidaran de él, ¿no? No una mujer que fuera su igual. Por otro lado, también la relación con Einstein, esta tendencia que tenía al sarcasmo y a ser pues ofensivo, pues había hecho que sus amigas Milana y Rúdica se distanciaran de ella. También hay que mencionar que el padre de Mileva atribuyó este fracaso a su relación con Einstein. Entonces, yo aquí les dejo la pregunta, ¿usted por cuál vota? Yo, por lo pronto, creo que es una mala combinación de todos estos factores. Incluso, como también se verá más adelante, mucho tiene que ver que el interés o la relación con Einstein y el interés de ambos por estar aprendiendo de la física de vanguardia, pues a veces también los hacía olvidar los temas de los programas de estudio y pues se dedicaban a leer otras cosas que pues obviamente les restaban tiempo, ¿no? Para sus estudios como tal. Y yo aquí les pongo, como le puse como título, un doloroso giro de tuerca, porque pues el enamoramiento de Mileva con Einstein, pues trajo un suceso que marcaría, ¿no? La vida de ambos, mucho más la de Mileva. Fue el caso que ella terminó embarazada después de un brevísimo viaje por el norte de Italia, 3 días y 2 noches de viaje, pues en una relación no protegida, pues provocó que se embarazara. Esto a pesar de que ella vivía en Zúrich, que era la capital de casi de la liberación sexual, o por lo menos existían ya los profilácticos para evitar el embarazo, pues no se sabe exactamente por qué no utilizaron esta protección. Incluso ella decidió tener a la pequeña, y esto provocó un distanciamiento entre ellos porque pues no podía aceptar, ¿no? El embarazo no podía ser aceptado, pues obviamente estaba mal visto que hubiera un embarazo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, lo que pues provocaría que al producto o a la bebé se le considerara como un bebé ilegítimo e indeseable. Esto pues provocó, les decía, mucha tensión, pero sobre todo en el caso de Mileva, porque pues ella era quien decidía tener a esta pequeña y pues finalmente esto provocaría bastantes problemas en la
en la pareja. Pues transcurridos ya los meses desde su primer intento por presentar su disertación final en la primavera de 1901, se inscribe a un semestre de verano para tomar cursos de física con el profesor Weber, además de trabajar en el laboratorio, donde realizaba investigaciones para su tema de doctorado y también posiblemente para trabajos de Einstein. El 26 de julio de 1901 repite la evaluación, pero no obtuvo mejores resultados en teoría de funciones e incluso bajaron sus notas en las clases de física teórica y experimental. Kristich, biógrafo de Mileva, propone que, como hipótesis, que Mileva estaba distraída porque pues ya estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo, entonces pues que sufrió pues esta tensión, ¿no? De no poder manifestar. Por ahí Draculich en su libro menciona que pues estaba sufriendo de náuseas y se sentía mal en el momento de presentar su evaluación oral. Mientras que, por otro lado, también hay suposiciones, ¿no? De Asmodel, en que dice que las notas de Weber pudieron haber bajado porque Weber tuvo muchas confrontaciones con Einstein por su irreverencia y a veces su personalidad arrogante y grosera. Pues este nuevo fracaso por obtener su diploma hizo que se esfumara la posibilidad de obtener un doctorado y con ello desarrollar una carrera profesional propia. Entonces, pues cuales hayan sido los factores, es muy criticable, muy cuestionable, muy dramático sobre todo, que todos estos años de estudio que realizó, toda la dedicación que tuvo Mileva durante todo este tiempo, pues no se haya podido llevar a buen puerto, en buena medida por la relación que tuvo con Einstein. Y pues ya no sé si les decía que tengo muchísima información, estoy viendo que nos quedan 5 minutos y todavía me falta un buen, no sé si por los problemas de conectividad podamos robarles unos poquitos minutos, pero bueno, pues les doy un poco de avance de qué pasó después de este fracaso. Pues por lo pronto que ella tuvo que volver al poblado donde vivían sus padres, en Serbia, Novi Sad, en donde pues llegó sola, ¿no? No tuvo ningún apoyo o Albert Einstein nunca se presentó cuando pues ella tuvo que partir a su pueblo original para dar a luz en 1902 a su hija Liesl, con toda la profunda secrecía que requería su situación. Entonces ella pues se retiró de Zurich y vivió 1 año en casa, pues al cuidado de su hija. Pues el caso de este nacimiento fuera del matrimonio, pues provocó vergüenza, ¿no? En Mileva. Ella también se sintió pues abandonada por Albert, porque nunca fue a visitarla durante este tiempo. También pues se habla mucho de que esta separación de su hija, ¿no? Porque al no poder admitir que se había embarazado y había tenido una hija fuera del matrimonio, pues entonces no era posible justificar su existencia ante la sociedad, de manera que es muy probable que la pareja haya acordado, tal vez por sugerencia de sus padres, de los padres de Mileva, dar en adopción a esta niña, pero hay muchas dudas al respecto de cuál fue el destino de Liesl. Hay quienes dicen que, en la novela de Draculich incluso dice que murió de escarlatina en poco tiempo después de su nacimiento. Otros dicen que en realidad fue adoptada, que incluso llegó a vivir más que su padre. Una hipótesis todavía más salvaje, que no recuerdo ahorita quién la proponía, pero incluso decía que era probable que
que sí Liz Earle haya sido dada en adopción, pero ahí como haciendo un cambio con la hija mayor de su amiga Helen, y como que, bueno, porque la hija falleció, ¿no? En una enfermedad, y entonces que tal vez hayan hecho ahí una adopción fuera de la ley. Muy rara, muy poco estudiada, pero finalmente pues es una de las hipótesis que se manejan. Como sea, pues decíamos, esta separación por la vía que haya sido, pues hizo que Mileva sufriera mucho por esta situación. Ya llegó el momento en que pues Albert cumplió la promesa de matrimonio, de que en cuanto consiguiera un trabajo fijo, pues ya se casaría con ella, ¿no? Porque todavía estaba enamorado. Entonces ellos se casaron el 6 de enero de 1903 en una ceremonia privada en las oficinas del juzgado del condado de Berna, a pesar de la profunda aversión de la madre de Einstein hacia Mileva. Este matrimonio, pues hay que destacar que pues marcó aún más los roles que ya de novios habían tenido, ¿no? Los roles de pareja. En el caso de él, pues ahora ya podía tener el papel de proveedor de recursos y de el hombre intelectual, que solo sirve a sus intereses, mientras que para ella, pues lo único que quedaba era la dedicación a los cuidados por su abnegación basada en el amor, es decir, el trabajo invisible que no aporta reconocimiento ni es económicamente relevante. Este punto es importante porque, como decíamos, Mileva no obtuvo su certificado que le permitiría haber obtenido una carrera personal, pero finalmente, al casarse con Einstein, pues tuvo toda la formación académica necesaria para seguir discutiendo con él, como lo hacían mientras eran estudiantes. Sin embargo, pues al momento de casarse no recibía el mismo reconocimiento, probablemente porque pues eso, ¿no? Ella estaba destinada al trabajo de la esfera en lo privado. Finalmente, pues ya después de un año de matrimonio, de un año del nacimiento de su primera hija, nació Hans Albert, un parto que fue difícil y que hizo, o en este caso permitió a la familia de Mileva, pues ya aceptar como la relación con Albert, porque pues no tenían muy buena impresión de él. Entonces, pues no sé si cortamos aquí o qué hacemos. Todavía me falta, pues, una parte muy, muy relevante, que es precisamente esta colaboración anónima, ¿no? O que a veces muchas de las investigaciones históricas solo buscan encontrar pruebas de que Mileva no apoyó de ninguna manera, o bueno, al menos no de manera directa, a las investigaciones de Einstein, pero no sé si me extiendo un poquito. Moni, yo sugeriría que, dado que la sesión se graba, los que no puedan quedarse, que se vayan tranquilos porque va a quedar el resto grabado y tú continúes. Ok, vale. Muchas gracias, Thais. Bueno, pues entonces continúo con esta sección que le llamé colaboración anónima. Entonces, pues esta colaboración, como ya les comentaba, pues viene desde los años formativos, puesto que mientras estudiaban en la Politécnica compartían libros, lecturas y pasaban horas discutiendo temas tanto de los cursos como estas lecturas que les comentaba que hacían fuera de los programas de estudio. Discutían lecturas de Ludwig Boltzmann, de Druth, Hertz, von Helmholtz, Mach, Oswald Kirchhoff y otros. También por ahí tenían ambos interés por los trabajos de Maxwell, ¿no? Era una teoría muy moderna para su tiempo, y no se estudiaba en las escuelas superiores, o por lo menos no en la Politécnica. Además, durante los recesos escolares, mientras Einstein volvía con su familia, quienes en ese momento vivían en Milán, ella se dedicaba a trabajar en los laboratorios tras una módica cuota, hacía estos estudios
en los laboratorios, les decía, para hacer sus investigaciones, pero también enfocada en un principio, pues, en su trabajo de tesis. Además, algunas de las características que ya habíamos mencionado de la personalidad de Mileva, su disciplina, el orden, su tenacidad, también ayudaron a poner en orden las actividades y las ideas de Einstein, que pues en algunas otras lecturas también se manifiesta que pues era, además de rebelde, pues un poco desorganizado. Y pues una vez que ya se casaron en 1903, las contribuciones de Mileva pues se desarrollaban dentro del espacio de lo privado, eran actividades intangibles, por lo tanto invisibles, ¿no? Se trata del trabajo que ella hacía en el hogar, ¿no? El mantener el hogar, cuidar al hijo de Einstein, en este tiempo ya era Hans Albert nada más, y pues después de su jornada diaria como ama de casa, continuaba con lo que más disfrutaba, que era discutir y trabajar con Einstein sobre temas de física. Además, en Jurjevich, otro biógrafo de Mileva, menciona que había algunas evidencias, o hay algunas evidencias, de que sí hubo una contribución directa, no nada más en estas discusiones que podían haberse quedado al aire, puesto que encontraba apuntes o notas en los escritos de Einstein, ¿no? Entonces, algunas de estas notas no solo eran comentarios, sino también correcciones. O sea, tenía la capacidad de seguir las discusiones. Para Highfield y Carter, según Milantijevich, pues el mayor aporte de Mileva fue en el sentido emocional, no en un sentido despectivo, sino todo lo contrario, porque Albert, a pesar, como decíamos hace unos minutos, que era un personaje arrogante, aún así era un tanto inseguro. Y algunas de las ideas que más tarde darían lugar a las teorías de relatividad, pues él no estaba del todo listo para enfrentarse al mundo académico con ideas revolucionarias. Cabe señalar que Einstein todavía, después de haberse casado y haber entrado a trabajar en la oficina de patentes de Berna, no había obtenido todavía su doctorado en la Universidad de Zúrich. Entonces, pues no tenía como las credenciales suficientes. Estos mismos autores incluso llegan a decir que Einstein cometió un fraude intelectual porque nunca se atrevió a agradecer públicamente el apoyo que recibió de Mileva para realizar sus trabajos en el año maravilloso de 1905, cuando publicó 21 artículos y el primer artículo que daría origen a la teoría de la relatividad especial, y en cambio prefirió incluir a su amigo el ingeniero Michel Besso entre los agradecimientos. Entonces, pues, pareciera muy extraña este cambio, ¿no? en los agradecimientos. Por otro lado, también reconocen que, pues, faltan evidencias para hablar de verdades, ¿no? Algo que ya habíamos comentado al principio, pero ellos señalan que estas evidencias, pues, en realidad fueron descartadas. Específicamente se refieren a que muchas de las cartas fueron tal cual, ¿no? Eliminadas, ya sea de las cartas que resguardó Einstein o, pues, las que se perdieron, ¿no? Por parte de la propia Mileva, voluntaria o involuntariamente. También hay por ahí pues señales de que muchas de las cartas que escribió a su amiga Helen Kaufler también fueron desechadas, probablemente para guardar pues algunos secretos, ¿no? que sostienen estas ideas extrañas de la adopción de Liesel. Pero bueno, finalmente, a pesar de que están perdidas muchas de las evidencias y que no se pueden reemplazar por especulaciones, volvemos a esta mención a Cristina Rivera Garza, que ella señala que sí es posible reparar, aunque sea con la imaginación, los daños infligidos por los prejuicios
de una o varias personas, incluyendo la sociedad. Y por lo menos es parte del ejercicio, ¿no? que intento hacer en esta primera revisión de la juventud de Mileva. En parte de la vida después del matrimonio, y ya para acercarnos al cierre de esta presentación, pues nace su tercer hijo, Edward, conocido como Tete. Él nace en julio de 1910. Es relevante mencionar este parto que nuevamente dejó exhausta a Mileva porque Einstein tuvo que hacerse cargo o tuvo que modificar muchas de sus actividades para poder ayudar a las labores cotidianas pues del cuidado de los hijos, de ella misma, ¿no? Entonces, él no solo tuvo que hacerse cargo, sino que no dejó de lamentarse públicamente y decírselo a sus amigos, ¿no? De lo mal que se sentía por tener que estar haciéndose cargo de estas labores. Afortunadamente para él, los padres de Mileva en algún momento asistieron o se trasladaron a Berna, perdón, en ese momento ellos estaban viviendo en Berna, para pues apoyarles con el cuidado de Mileva, pero pues no durarían ahí eternamente, de manera que Albert volvió a sentirse presionado, pues no podía dedicar el tiempo necesario para los cursos de la universidad. Entonces, esto, además de ser una demostración de lo extenuante que es el denostado trabajo de cuidado, pues también es una señal de que pues no podía, ¿no?, hacerse cargo de todo y que de alguna manera pues también Mileva colaboraba en diferentes dimensiones. Y es que también conforme pasaba el tiempo, los artículos de Einstein empezaban eran tomados en cuenta, o se tomaban en cuenta por la comunidad científica, de manera que empezó a ganar reconocimiento, y esto pues le permitió obtener trabajo fuera de la oficina de patentes, para ya ingresar al mundo de la academia. En un principio fue contratado en la Universidad de Berna, después fue contratado en la Universidad de Praga, se trasladó a la finalmente llegaría a obtener una plaza en la Universidad de Berlín, que pues ya hablaremos al respecto. En este caso, también menciono que pues recibió por primera vez la invitación para participar en el Congreso Solvay de 1911 en Bruselas, donde se encontraría pues con muchos de los científicos de renombre de la época, incluyendo a Marie Curie, Sklodowska-Curie, quien pues le causó una impresión profunda. Aquí también hay que mencionar que pues Einstein, gracias a esta atención que comenzó a ganar, pues le dio confianza, obtuvo seguridad en sí mismo, de manera que ya no necesitaba de Mileva para complementarse, y pues yo hice esta asociación, ¿no?, con una interpretación de la escritora Virginia Woolf, que decía o se puede interpretar que dejó de necesitar las lentes de Mileva, que tenían la magia y el poder de devolverle una imagen de sí mismo, aumentada al doble de su tamaño natural. Esta mención, pues, tiene que ver con estas, a veces, labores que hacen las mujeres, ¿no?, para darle seguridad a sus maridos sin recibir ningún tipo de reconocimiento, y que en el momento en que obtienen la atención, pues entonces se olvidan de sus relaciones afectivas. Y justo, pues, aquí es el punto de quiebre de la relación, cuando en 1912 Einstein fue invitado por Max Planck y Nernst a visitar la Universidad de Berlín con miras a que pudiera trabajar en esta universidad. Él aprovechó para visitar a sus familiares, en particular a sus tíos, aquí en la ciudad de Berlín. En esta visita se encuentra con Elsa Lowenthal,
quien era su prima doble y con quien rápidamente estrechó vínculos y desarrolló una relación íntima. Entonces, pues esta relación con su prima marcó el distanciamiento de Einstein, quien en ese momento la familia vivía en Praga y pues rápidamente la idea de trasladarse a Berlín pues era muy atractiva para Einstein, principalmente, como les comentaba algunos de sus amigos, por la causa llamada Elsa. Finalmente, a pesar de la resistencia de Mileva por trasladarse a esta ciudad, donde no tenían conocidos más que, bueno, pues la familia de Einstein, pues se trasladan a esta ciudad en abril de 1914. Y pues como les decía, la historia es extremadamente larga, ¿no? Solo hemos abordado unos cuantos años de la vida entre esta pareja y aquí en esta especie de cronograma de algunos hitos de la relación, estamos apenas en 1914 cuando surge, bueno, en 1912 el reencuentro con Elsa y en 1914 la intención de separarse y las llamadas condiciones que ya les había comentado en un principio. Esto eventualmente pues se convertiría en una solicitud de divorcio y unos años muy complicados para Mileva y su familia. Entonces ahora sí, ya acercándome al cierre de esto, pues hay que regresar al momento de las condiciones, hay que mencionar un poco más del contexto. Se trata de el escrito que ya habíamos leído a un inicio. Este se lo entregó a Mileva o se lo hizo llegar de forma indirecta 3 meses después de haber llegado la familia a instalarse a Berlín. Esto estuvo acompañado de una decisión, pues al parecer para alejar a Mileva, que era subarrendar el departamento donde vivía la familia, lo que obligó a Mileva pues a salir del departamento. Al parecer pues era precisamente lo que pretendía Einstein, de manera que para volver tenía que cumplir con todas estas condiciones. Y aquí también me parece que es importante invitarles a leer el artículo, bueno, el ensayo, un breve ensayo de Judy Brady, Quiero una esposa, porque pareciera que estas condiciones que escribió Einstein y muchas otras menciones que en otros momentos realizara sobre el cuidado que realizaban las mujeres en su vida, pues eran las tareas deseadas para lo que cualquier persona desearía tener, una esposa esclava. Entonces, más allá de esta invitación que pues obliga, ¿no?, a cuestionarnos qué significa tener una esposa, qué significaba tener una esposa en el siglo XIX y qué significa ahora, y lo que las mujeres aspiramos, ¿no?, o dejamos de aspirar. Pues aquí solo cierro esta parte diciendo que había una intención de Einstein claramente por denigrar y humillar a Mileva o a Mitza, como también se le decía, y no solo, pues no era una actitud que tomaba solo contra ella, ¿no? Ya lo había demostrado que podía hacerlo con otras personas, pero pues en este caso lo enfocó en ella. Este intento pues parecía que era un proceso de borrado de la mujer que ayudó a construir el personaje público que ahora recibía toda clase de reconocimientos. Rápidamente pues la respuesta de Mileva era que pues decidió, en un principio parecía que iba a aceptar, ¿no?, las propuestas, y Einstein pues volvió al ataque diciendo que de no acatar lo hecho, lo dicho en las condiciones, se resignaría a la necesidad de la separación, como si esta iniciativa no hubiera sido suya para iniciar una relación o para concretar su relación de adulterio con Elsa. Finalmente Mileva, o bueno, en un momento lo amenazó suavemente, diciéndole que la gente suele interesarse por el comportamiento de los grandes personajes. Sin embargo, desistió rápidamente de esta amenaza, aunque
pues el hecho de que Mileva buscara apoyo en esta ciudad donde no conocía a nadie, en particular se acercó a Clara Immerwahr, Haber, y pues recibió el apoyo de ella, y cuando Einstein se enteró de que había divulgado la situación, a pesar de que fue a través de su marido que le hizo llegar las condiciones, pues esto enfureció a Albert y al parecer pues iba a recrudecer su ataque contra Mileva. De manera que pues ella decide pues llevar a cabo la separación, decide volver a Zúrich. El 26 de julio firman los acuerdos para la familia, sobre cuáles iban a ser las condiciones económicas para el cuidado y la manutención de los niños. En particular, pues se acordó que Mileva los tendría con ella, naturalmente, y que Einstein, de desear verlos, pues tenía que ser en territorio neutral. Muy probablemente, o bueno, es casi un hecho que Mileva ya estaba enterada de las andanzas de Einstein con Elsa, entonces pues el territorio prohibido era Berlín, también porque pues había más familia de Einstein y temía que pudiera quitarle a los niños. Estos acuerdos, cabe señalar que, como muchas otras veces en la historia de la pareja, pues no fueron respetados y pusieron en aprietos económicos a la familia durante mucho tiempo. Esto, además, se volvería todavía más complejo, pues dado que estalló la Primera Guerra en los Balcanes, que más tarde se convertiría en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues para concluir este primer y rápido, esta rápida revisión de los primeros 39 años en la historia de Mileva, pues creo que es importante reconocer que su formación académica fue muy profunda, que era digna de admiración, que a pesar de muchas limitaciones que estaban impuestas por su género, ¿no? por su condición de género en su contexto histórico, pues ella decidió luchar y logró pues sortear muchas de estas barreras, aunque no logró concretarlas todas. Por otro lado, su relación con Einstein, pues en mi perspectiva, le trajo muchos más efectos negativos que otros, tanto en su desarrollo personal y profesional. Además, pues es muy lamentable como pues esta parte de no haber sido reconocida o haber sido un personaje opacado tiene que ver, otra vez, tiene que ver con, probablemente, con esta noción, porque Mileva para nada era feminista, ¿no? Tenía una visión muy tradicional también del matrimonio y de las relaciones, de manera que pues puede ser que también su silencio haya estado relacionado con su condición de sacrificio en consonancia con el amor romántico. Además, la pérdida de Liesl pues fue una tragedia que la marcaría durante toda su vida. Pues en varias ocasiones mencionó que ella deseaba profundamente haber tenido una hija. Y por último, pues ya no lo abordé en este momento, pero uno de los principales problemas que también sufriría Mileva durante toda su vida, pues fueron diferentes problemas de salud que limitaron su capacidad para independizarse económicamente y poder hacerse cargo de sus hijos, a pesar de su propio esposo. Entonces yo con esto termino y pues les agradezco que se hayan quedado hasta este momento. Gracias, Mónica. Estoy aquí hablando también desde la compu de Moni, porque aquí tengo el micro. Yo creo que sí vale la pena escuchar por lo menos un comentario, preguntas que quieran hacerle a Mónica, porque la verdad es que sí está interesante la vida. Yo tengo rápido una pregunta. En el busto ahí aparece Mileva con los ojos vendados. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es mi pregunta. Y hay una pregunta de Marta también, la leemos. Moni, me gustaría saber cuál es la respuesta u opinión de tus estudiantes cuando les transmites esta información. Está hermosa tu presentación y sobre todo enriquecedora y reflexiva. Felicidades. Entonces yo creo que sí vale la pena tomarnos unos minutos más para escuchar a Moni responder estas preguntas. Muchas gracias, Marta. Bueno, primero respondo la pregunta de Ulises, porque pues sí está ahí. Decidí incluir esta imagen, que es
Es una venda que le pusieron a los ojos en un busto de Mileva en su ciudad natal, o bueno, en donde vivió su familia durante los últimos años, en Novi Sad, en Serbia, para destacar, ¿no?, esta invisibilización que se le dio a partir de su relación con Einstein, ¿no? Se nulifica su presencia, su trabajo y su colaboración. Hay por ahí incluso otro dato que hay muchos chismes relacionados con la vida de esta pareja. Una de ellas es que pues tuvo varias aventuras y que pues pareciera que Mileva se ocultaba, ¿no? Se tapaba los ojos para no ver estas cosas, pero claro que sí lo veía, nada más que no podía hablar. En mi caso, o bueno, más bien yo opino que si yo hubiera decidido intervenir este busto, yo le hubiera puesto más bien la venda alrededor de la boca, porque guardó silencio durante, pues, prácticamente toda su vida. Y la otra pregunta que me preguntaba Marta de si lo he compartido con mis alumnos. No, la verdad es que no, esto es para mí muy nuevo. El libro lo leí a principios de año y he estado así como medio obsesionada leyendo y buscando información, pero solo he llegado a mencionarles que pues Einstein no era muy buena persona y que, bueno, como también lo he hecho al hablar de algunas actitudes de Newton o algunos datos históricos que se puedan compartir, pero como no he dado la optativa de física moderna, donde a lo mejor me podría explayar hablando de Mileva y sus aportaciones, pues no, por el momento no lo he comentado. Bien, gracias. No sé si alguien más quisiera comentar o preguntarle algo a Mónica. No veo manitas levantadas. Ya. Tair, adelante, Tair. Gracias por darme la palabra. Yo sí que tengo muchas preguntas, pero solamente voy a hacerte una por el hecho del tiempo. En la tabla me parece muy interesante, bueno, todo, muchísimas gracias, Mónica, pero, por ejemplo, la tabla que hiciste con las asignaturas que cumplió para ser bachiller, digamos, ¿no? En este camino que hizo para lograr obtener el bachillerato. Es interesante, a lo mejor esa sería una manera, yo también me imagino cómo adentrar a los estudiantes sin ánimo de que miren mal a Einstein, pobrecito, ¿no? O sea, hacer un poco que ellos mismos, por ejemplo, fueran también críticos al respecto. Sería con respecto a las asignaturas, que en ese tiempo, por ejemplo, alguien que había llevado educación no formal, como en su caso, y que quería formalizar la educación, ¿cuál fue el camino que hizo una mujer en esa época para lograr este bachillerato, ¿no? Entonces, por ejemplo, las materias que llevó con respecto a las que llevan ahora los jóvenes, cuáles se siguen llevando, cuáles no, cuáles se parecen, y sobre todo esto que decías y justo también en la lámina anterior a esta que nos estás enseñando, donde dices, por ejemplo, a dónde se tuvo que ir para cumplir con ciertos estudios previos para lograr el examen, y que, como bien dices, por ejemplo, fueron en Serbia y en Croacia, y aunque son lenguas parecidas, no son las mismas lenguas, o sea, tienen vocablos parecidos, pero son lenguas diferentes, y que ella debía cumplir o sea, debía hablarlos, por lo menos también como para poder cubrir un examen, ¿no? Por lo menos comprensión lectora, y que era una mujer políglota, porque ya nos dijiste que también su padre le enseñó el alemán, y que aprendió por su necesidad, que no era la de un hombre, porque el hombre sí podía entrar a la escuela desde la edad mínima, no desarrollaba, ¿no? Entonces era una mujer que para lograr mostrar que era capaz, tuvo que hacer más que un hombre a su misma edad. Sí, pues justo es muy pertinente esto que dices de las lenguas, porque además de esto, ¿no? De tener que trasladarse, adaptarse a nuevas condiciones de vida, ella llegó a vivir sola a Zúrich, o sea, muchas de las cosas que tuvo que hacer. De hecho, eso es parte del trabajo con el que colaboró con Einstein, porque él no era tan bueno con los idiomas como ella, entonces ella le ayudó a hacer traducciones de algunos de los artículos que él publicaba, ¿no? Como reseñas,
em, hacía cosas del inglés, en alemán obviamente, y no recuerdo, creo que también hablaba francés. Entonces, pues sí, era, como dices, tuvo que hacer muchas más cosas para poder obtener el ingreso a la educación superior y aún así, ¿no? Fue vilipendiada por muchos de sus, incluso profesores. Muchísimas gracias. Estaba, como dice Marta, estaban muy bonita en la presentación. Las fotos son maravillosas. Muchas gracias. Queda una intervención de Carmen, me parece que había levantado la mano. Adelante. Hola, sí, Ulises, gracias. Sí, adelante. Extraordinaria tu presentación, Moni. Gracias por todo lo que investigaste y tu pasión por adentrarte en la vida de esta mujer. Yo tengo una pregunta muy particular dirigida al desarrollo de la parte académica de Einstein. Desde luego que no podemos quitar el mérito de alguien que desarrolla un pensamiento en los sistemas complejos. Como bien lo mencionaste en la teoría de gases, en el movimiento browniano, que es muy importante en el trabajo de Einstein. No sería yo tan tajante ni tan determinante en decir si se debió a uno o se debió a otro. Al final de cuentas nos construimos todos juntos. No sé tú qué opinas y no sé por la época si ella se ve totalmente eclipsada por la educación, el momento histórico en el que le tocó vivir y todas las circunstancias personales y sociales que le tocó enfrentar. Sí, gracias, gracias, Mari Carmen. Pues mira, yo puedo decir que no es un trabajo individual, o sea que ni Einstein ni Mileva hicieron cosas aislados, al revés. Yo soy de la opinión de que hicieron mucho trabajo colaborativo en las discusiones, ¿no? Porque el solo hecho de hablar y discutir con otras personas sobre algunos temas, pues podemos organizar nuestras propias ideas. De hecho, hay algunos editores de los libros de las biografías de Einstein que sostienen que en realidad Mileva solo fue una caja de resonancia, ¿no? O sea, que solo Einstein hablaba y ella solo resonaba con las ideas de Einstein como si ella no tuviera la posibilidad de hacer aportaciones. Entonces yo considero pues, ¿no? Que sí es una colaboración completa y que, como dices, el reconocimiento pues es o no ha sido dado o no fue dado precisamente porque en esa época no era posible, no se trabajaba como ahora, ¿no? Que podía haber coautores en los trabajos o sí podían existir coautorías, sin embargo ella no tenía el título oficial, entonces eso le restaría puntos, ¿no? A la carrera de Einstein, que finalmente es en lo que se enfocaron, ¿no? O sea, ellos trabajaban, incluso hay por ahí como estas referencias que en las cartas de Einstein se refería a ambos como Einstein, que es una roca, sí, señalando que eran un solo ente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los argumentos por los que se dice que sí hubo una colaboración, porque él mismo lo aceptaba, pero pues lo aceptaba solo de forma, pues así, ¿no? Eufemística, no le dio el reconocimiento directo. Entonces, pues no sé si, creo que con eso respondo tu pregunta. Sí, gracias, Moni. Queda mucha tela para seguir cortando con este tema tan apasionante. Sí, gracias. Sí, gracias. Justo, precisamente entiendo, o no sé si estoy en lo correcto, había una segunda parte de esta charla. Ah, sí, entonces, sí, porque nos quedamos en los 39 años de Mileva, entonces está padre, esto es como un podcast que va a continuar en una siguiente entrega, en la siguiente temporada del semestre que viene. Pues les agradezco mucho, compañeras, compañeros, que se hayan logrado conectar y estar aquí. Como bien dice Tahir, compartiremos después el enlace por si quieren escucharlo, compartir esta presentación a sus colegas. Entonces, pues, nos despedimos, nos vemos aquí otra vez la siguiente semana.
tenemos una charla con otro grupo de trabajo, de un seminario entre docentes. Entonces aquí nos veremos para platicar. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Igual, hasta luego, bye.